Conectarse. Shabbat Shalom, amados hermanos de Oídos para Oír. Espero que estén pasando un excelente día de reposo, día de descanso, más que un mandamiento. Por obediencia, esto se ha vuelto ya una necesidad en el espíritu. El poder llegar a este día, el poder regocijarnos, descansar, estar en armonía. ¿Sí? Es muy lindo para aquellos que dicen que ya no estamos bajo la ley, sino que únicamente bajo la gracia. Yo les digo que no hay cosa más eh, armónica con el Señor nuestro Dios que estar en obediencia por amor. Yo creo que ahí es en donde uno se encuentra con la escritura de que Él pondría de su ruach, de su soplo, de su aliento, de su espíritu en nuestros corazones. Sin mucho más, estamos con nuestro hermano Daniel Servín Domínguez. Gracias, amigo. Sí, Servín primero, en honor a mi padre, y Amén. Domínguez en honor a mi madre. Shabbat Shalom a todos los hermanos, dándole gracias al Eterno por todos los que a nivel mundial están haciendo lo mismo que nosotros y por todos los que van a llegar también, así como nosotros llegamos. Algunos ya cerrando y otros empezando en la parte final del Shabbat. Por la diferencia de horarios es que la tecnología nos ayuda mucho, hermano. Entonces, primeramente, darle gracias al Eterno por todas las congregaciones en donde la palabra del Eterno se está compartiendo y la enseñanza sea de beneficio para que aprendamos cada día más de Él, ¿no? ¿Qué es lo que busca de nosotros? Más bien, ¿qué debemos hacer para buscar su rostro y ser agradables ante Él? Wow. Entonces, saludos a todos los hermanos que lleguen a ver el video, diciéndoles que somos dos siervos que solamente compartimos como experiencias y lo que vamos entendiendo poco a poco. Aquí los años no interesan, lo que interesa es verdaderamente tu devoción por agradar al Eterno día a día. Cada vez que falles, te levantes y sigas adelante. Amén. Entonces, adelante, amigo. Amén. Amén. No. Es increíble porque hace aproximadamente un mes y medio, aproximadamente, empezó este sentir de hablar de los fundamentos de la Muna, ¿no? Entonces, eh, cuando lo comencé, el Eterno me dirigía en 4 pilares fundamentales que en la medida que lo fui compartiendo con otros hermanos, íbamos encontrando esa armonía, ¿no? Y de repente el Eterno pone en mi corazón esto de convocarlo a Daniel. Y Dani, el Eterno también pone en el corazón de Dani la predisposición, ¿no? Y se hizo esto que, la verdad, estamos cumpliendo mandamiento, Dani, porque el Señor nos envió de dos en dos. Así que acá estamos dos inútiles siervos, dos discípulos y aprendices que esto nos llevará nada más y nada menos que el resto de nuestra vida, ¿no? Nada, poco delante del Eterno y mucho delante de nosotros. La realidad es que uno de esos fundamentos es eh, ¿somos o no somos del pueblo de Israel? Y si somos del pueblo de Israel, mediante o cómo tenemos esa conexión con el pueblo de Adonai. ¿Y por qué digo esto? Porque yo a veces digo, supongamos que yo sea como están mal dichos, como responde al grupo de los gentiles. Que mal dicho está expresado gentil. Esto lo hemos dicho en otros estudios, pero para refrescar el concepto, sabemos que gentil es un extranjero, es alguien que es extraño, que está en una tierra, pero que es extraño a las costumbres, a las vivencias, a la conexión que hay con ese lugar en donde está. Pedro, nuestro amado el apóstol Pedro, hablaba de que nuestra vida era una peregrinación en esta tierra. Abraham, nuestro padre Abraham, también le dijo el Eterno, vete de tu tierra y de tu parentela, ve a la tierra que te mostraré. Entonces tenemos esta digamos, experiencia de ser extranjeros, aún en la tierra en donde pisamos. Entonces, yo pensaba, digo, supongamos que soy un gentil que me siento muy atraído por la palabra del Eterno. ¿No? Voy a dar un ejemplo, Dani. Entonces, empiezo a leer la Torah. Y resulta que sí, si bien la Torah muchas veces toca o menciona a los extranjeros la expresión gentil o goyim viene más ya en el Brit Hadashah, pero todo lo que es el tema de las naciones y aquellos extranjeros que querían estar con el pueblo, lo toca más bien lo que mal llamamos el Viejo Testamento, ¿verdad?
Entonces, supongamos que yo como gentil me siento muy atraído por la ley de Dios y empiezo a leer y estoy intentando identificarme. Digo, wow, qué bueno que está esto, qué bueno que Dios le haya dado instrucción al pueblo que no son como las del mundo. Qué bueno que el Eterno dijo, ustedes representarán esta ley, esta instrucción delante de las naciones. Y yo digo, wow. Y resulta que después veo que eh, el pueblo de Dios también desobedece, pero Dios también le da otra oportunidad a su pueblo. Y digo, wow. Entonces llega un momento que si yo me gentilizo demasiado, empiezo a ver como un espectador en lugar de ver una promesa. Empiezo a sentir como que digo, ¿y en qué parte entro yo? Porque pareciera que todo es para su pueblo. Entonces, justamente, cuando uno empieza a tener esas sensaciones, es en donde dice claramente, si toda la palabra del Eterno apunta a un pueblo escogido por Él, yo tengo que pertenecer a ese pueblo. ¿Por qué? Porque estoy sintiendo cosas cuando leo la escritura. Una escritura cuyo autor eh, fue por mano de hombre, pero el autor es divino. Entonces, entonces digo, ¿cómo hago para conectarme con el pueblo de Dios? ¿Cómo hago aquellos que no están creyendo que Yeshua no es aquel Elohim hecho carne, no es aquella expresión del verbo hecho carne? Porque hay muchos que lo están creyendo cuando comenzaron por ese camino. Digo, ¿cómo hago si yo me desvinculo de Yeshua? ¿Cómo hago para conectarme nuevamente con el pueblo de Adonai? Porque Gálatas 3:29 dice, hay condiciones para ser en Abraham, para ser heredero y para estar en la promesa. Y la condición es estar en Mashiach. Entonces yo me desvinculo de Mashiach, me desvinculo del resto de las promesas. Porque son las mismas promesas que están conectadas a lo largo de toda la escritura. Y en la medida en que voy profundizando, me voy encontrando con el deseo de decir, yo tengo que ser pueblo de Dios, porque quiero alcanzar esas promesas. Entonces, realmente, uno cuando empieza a tambalear o a dudar en los fundamentos de su emuná, realmente empieza a descreer de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y concientizarnos de que somos pueblo de Adonai, de que somos realmente por vía de Mashiach, accedemos a aquella promesa que le hizo el Eterno a Abraham. Tenemos que entender esto. La promesa que fue dada, ¿sí? Como dice Pablo, 430 años antes, fue Abraham. Y Abraham, en los tiempos de Abraham, no existía Israel. ¿Sí? Dice, en el libro de los Hebreos dice que Leví estaba en los hombros de Abraham. ¿Sí? Entonces, no existía Israel. Obviamente, Abraham era alguien que estaba incircuncidado, ¿sí? No estaba, cuando se le hace la prueba, no está circuncidado. Entonces, Abraham, la promesa que recibe dice, es que cuando tu descendencia esté dispersa en las naciones. Y Daniel nos enseñaba algo muy lindo hace 2 Shabbat atrás, que cuando decía, bendito será Abraham en todas las naciones, será de bendición. Esa palabra bendición quiere decir también injertado. ¿Sí? Entonces, ya en Abraham está la promesa de que íbamos a ser injertados, no en las naciones, pero en las naciones habría algunos, muchos, que serían injertados en el pueblo de Abraham. Entonces, hay cuestiones que esta sería como un poco la introducción. Ahora voy a hablar un poquito de la parashá, le voy a dar el lugar a Daniel ahora, pero cuando veamos cómo se conecta la parashá de hoy y la profundidad, uno sí o sí dice, sin lugar a dudas, yo soy parte del pueblo de Adonai. Dani, comentanos un poco también con respecto a esto. No sé si puedas poner ahí en la pantalla Efesios 2:8. Dice así, a la letra, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la emuná, fe, fidelidad. Esto no procede de ustedes, sino de un regalo de Dios. Entonces, la fe no es un don que tengamos nosotros, es algo que procede del Eterno y es el llamado. Fíjate, no sé si me permitas más o menos aportar a lo que estabas diciendo.
La palabra Goyim significa, en el hebraísmo, significa una nación sin identidad. Nosotros estamos identificados, el pueblo de Israel está identificado, se les llamaba como los del camino, porque caminares procedían conforme al Dios, del Dios El Shaddai, al Dios de los montes, al Dios que está por encima de las colinas. Entonces sabrán, si tú te fijas, es un Goyim, todos nosotros somos Goy, pero cuando llegamos y reconocemos al Todopoderoso como nuestro Rey y nuestro Señor, ya tenemos una identidad por parte de Él, porque ya somos pueblo de Él. Cuando tú lo aceptas, eso significa Israel. Cuando yo acepto al Todopoderoso y todos sus mandatos y todas sus órdenes, yo pertenezco a su pueblo. Entonces, somos un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que se va a ser consagrado y un pueblo que va a ser distinguido. Entonces, Goy, porque muchos se captan, muchas personas desafortunadamente se captan de eso que es una religión, que yo soy hijo de Abraham, Isaac y Jacob, sí, pero si tú ves la historia, como ahorita estabas diciendo, el Antiguo Testamento es la palabra más cercana y acertada de lo que significa el Tanakh, porque es el testimonio de todos ellos, porque el Eterno nos da el testimonio de todos ellos, como sus errores, sus fracasos, como sus aciertos y su vivificación, cómo fueron restaurados. Entonces el Eterno ahí nos ve que todos, vamos a empezar desde el pueblo, Abraham, Isaac y Jacob, pero las 12 tribus, ninguno de ellos fue distinguido, nada más fue José, y José fue al extranjero y estuvo en Egipto. ¿Sí me doy a entender? Y no fue primogénito. Entonces, tenemos que ir viendo cómo el Eterno va pensando, porque Él no ve lo que tú ves, lo que ves con tus ojos, Él ve lo que está dentro de tu corazón y de tu mente. Entonces, como ahorita tú comentabas, ¿qué es verdaderamente lo que el Eterno nos está llamando? Tú sentiste esa comezón, ese deseo y ese llamado, pero ese llamado fue porque Él te lo puso en tu corazón, como se lo puso a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Jacob, si te fijas, antes que se llamara Israel, Él unge la piedra y le dice, si tú me traes de regreso con bien a mi casa, te pondré como mi Dios. Porque él lo creía. Pero si tú me traes con bien, y el Eterno estuvo con él, lo trajo, y aun cuando su hermano lo quiso matar, dice, yo veré el rostro del Eterno a través de mi hermano, que es misericordia, porque tuvo misericordia su hermano y lo recibe bien. Entonces, es cuando tú ves el rostro del Eterno, porque es la misericordia y la bondad del Eterno. Aún a través de tus enemigos, dice que Él los hollará. Entonces, no tuvo que derramar sangre ni nada. Vemos la historia de ellos y dividió 2 campos y todo eso. Entonces, es algo tan delicioso ir viendo los hebraísmos, cómo somos como Abraham, somos como Agar, nuestra hermana Agar, o yo. Dice, esos cuates tienen al Todopoderoso, tienen al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es posible que haya abierto el mar? ¿Cómo es posible que haya derrotado a los dioses egipcios, que eran los más poderosos en ese momento? Con una vara, con un callado. Entonces, ella solamente de oído creyó, y la promesa fue en ella, a través de un cordón rojo que puso, y su descendencia fue posteriormente la de David. Imagínate de dónde dice, es por eso que dice, ¿qué dice Yeshua? De la prostituta y de todos ellos van adelante de ustedes. ¿Por qué? Porque tienen más fe, tienen más necesidad. A veces el creernos que somos parte del pueblo, como le dijo Juan, a ustedes quién les ha enseñado que van a estar libres de la ira del Eterno cuando ustedes se han revelado? Entonces, es lo que nos enseña ahorita, es esto, que tenemos que entender que somos Goyim, cuando, fíjate lo que te comentaba en la semana, ahorita que me acordé, ¿cómo le llama Jacob y cómo le llama Israel? ¿Cuándo le llama Jacob? Cuando el pueblo está en contra, en rebeldía. ¿Cuándo le llama Israel? Cuando el pueblo obedece al Eterno. Es nosotros. ¿Cuándo te llama hijo y cuándo te llama pues así de ser? Voy a utilizar otra palabra que dice ahí muy fea. Entonces, es un poco para apoyar lo que tú dices. Nosotros todos somos Goy. El pueblo de Israel se puede captar a las 12 tribus que son en la nación escogida por el Eterno, pero pues la idolatría vino a través de la idolatría. Tú ves todo el Tanakh, y verdaderamente pues,
ellos fueron un fracaso porque no dieron a conocer al Eterno entre las naciones. Ese era el propósito, que ellos fueran luz a las naciones, pero no, se convirtieron mejor a las naciones. ¿Qué le dicen a Samuel? Queremos un rey como las naciones. No te desecharon a ti, Samuel, me desecharon a mí. ¡Wow! Pero a veces nuestra mente pensando que, ay, ese es el pueblo. No, el pueblo del Eterno es aquel que nunca niega al Eterno. Aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré. Esa es la fe, lo que te da el don. Por eso, ¿qué le dice? Osana, Osana, hijo de David, ¿qué significa? Sálvanos, sálvanos, amado de las naciones, del hebreo al español. Dice, ¿qué le dicen los fariseos? Cállalos, si callo estas piedras, si los callo a ellos, las piedras hablarán. ¿Y quiénes somos los Las que estamos piedras hablando? hablan, las ¿Quiénes piedras son los que vivas. estamos hablando el día de hoy? Durante muchas generaciones. ¿Quiénes son los que han hablado? Esas piedras que ha levantado él. Amén. Porque ellos se han callado. Entonces, es parte de entender que no nos tenemos que hacer menos. Nosotros somos injertados, que es Baruch, es uno de sus significados. Baruch significa eso, ser injertados al olivo. ¿Y quién es el olivo? Yeshua HaMashiach. Oh, Entonces, hermano, yo no estoy en contra del pueblo de Israel ni nada. Todos tenemos fracasos. Yo no soy quien para criticar ni juzgar ni nada. Pero tampoco puedo criticar al cristianismo, porque decía, el cristianismo tiene mucha pasión por servir al Eterno, y es cuando los líderes abusan y los manipulan. Y acá tienen mucha Torah, pero no tienen eso que se llama buscar verdaderamente reconocer a Yeshua HaMashiach, porque la Torah y Yeshua HaMashiach tremendo, son una. Entonces, es mi tremendo, Dani. situación por el momento. ¿Sabés qué? No, no, es increíble, ¿no? Porque resulta que hoy estaba leyendo un portal judío que se llama, si no lo recuerdo, jabat.com. Y resulta que, sí, resulta que en este portal mencionaba obviamente lo que sería la parashá de hoy, ¿no? Vayaquel creo que es. Y entonces, eh, lo sí, Vayaquel. Entonces, lo interesante de esto, justamente yo me estaba enfocando en lo que era Éxodo 37, que es una de las porciones de esta parashá, ¿no? Como hablaba del mobiliario del templo, y yo decía, wow, ¿con qué tanta perfección del Eterno le estaba dando instrucciones a su pueblo de cómo era aquel lugar donde tenía que habitar, ¿sí? Cómo tenía que habitar o en dónde habitaría, cuál sería la Shejinah del Eterno en medio del pueblo, ¿no? La morada o el tabernáculo. Entonces, resulta que leo un espacio un poquito más abajo y en este contexto también, en lo que es el mundo ortodoxo, lo conectan con el Salmo 105 y 106. Me sorprendí, Daniel. Me sorprendí porque la verdad que cada palabra de la que estás hablando vos, como también cada palabra de las que venimos pregonando, están en este salmo. Y lo voy a compartir ahora, porque la verdad, están todos los condimentos. Hace todo, justamente vos hablabas de los milagros que hizo en Egipto, ¿no? Eh, de aquellas, digamos, castigos que envió a los dioses de Egipto, como está escrito en la escritura, de cómo el pueblo salió ileso, de cómo con el pueblo también salieron estos extranjeros. Entonces, este salmo tenía todos los condimentos. Yo dije, wow, no puede ser, porque la verdad que hasta hoy, en cierta manera, si bien teníamos el tema el espíritu solo da que hablar, tenía como medio vacío eh, aquella dirección por la cual quería llevar justamente este estudio. Pero mirá qué bueno y qué fiel es el Eterno. Y lo voy a poner en pantalla, ahora estoy en Efesios, pero lo voy a poner en pantalla. Sigo con esta versión con la NBI y es el Salmos 105. ¿Yo qué quiero transmitir con esto, Dani? Insisto con esto, cualquiera que desconecte Se paró tu transmisión, amigo.
hecho rey es Adonai, aquel que es gobernado por... ok. Ya, Cualquiera que quiera... Sí. ¿qué puedes repetirlo, por favor? ¿Y qué verso tomas? Ahora, ahí voy. Cualquiera que quiera desconectarse del pueblo de Adonai y lee el Salmo 105 sería un espectador. Y yo creo que, Dani, los espectadores no entran al reino de los cielos. De eso estoy seguro. Entonces vamos a arrancar al principio, vamos a ver cómo empieza a conectarse, ¿no? Dice, den gracias al Señor, proclamen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Dani, esto es evangelio puro. Cuando nosotros nos decían vayan a evangelizar, es dar a conocer las obras del Eterno en las naciones. ¿Cuál es la mayor obra? La que es consumado es la obra de la redención del pueblo de Adonai, por medio de la sangre de Yeshua. Y sigue, dice, cántenle, entónenle salmos, canten salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre. ¿No? Dice Dani, esta controversia. ¿En quién me glorio? ¿En el santo nombre de Adonai o en el santo nombre de Yeshua? ¿En cuál de los dos? ¿O será que Yeshua es Adonai? ¿No? Entonces, dice, alégrese el corazón de los que buscan al Eterno. Aleluya. Busquen al Señor y su fuerza. ¿Sí? Anhelen siempre su rostro. Dani, estamos hablando acá del rostro de Adonai. Lo estábamos mencionando. Entonces, cuando entendemos que a Moisés se le fue dicho, nadie verá mi rostro, no habrá un ser viviente que vea mi rostro, sino morirá. Acá, sin embargo, el salmista dice, está anhelando, ¿sí? Siempre el rostro de Adonai. Y podíamos ver justamente en Efesios, en el capítulo 2, si no me equivoco, creo que versículo 11 o 16, en donde Pablo dice que Yeshua en la faz de Yeshua está Adonai. Y la expresión rostro, ¿sí? En hebreo quiere decir faz, o sea, quiere decir la totalidad, ese rostro a rostro. Entonces, fíjate cómo esto nos va conectando con el pueblo de Adonai, Dani. Dice de nuevo, recuerden las maravillas que he hecho, las señales y las leyes que ha emitido. ¡Wow! ¿Qué señales, Dani? ¿Qué maravillas en los tiempos del salmista? ¿Cuál fue la maravilla, las obras y las señales? La salida de Egipto. Cada vez que en todo el Tanaj y en la Torá, los pueblos, los patriarcas, los salmistas hablan de las señales y maravillas del Eterno, están hablando de aquel poder que se movió en los tiempos de la esclavitud de Egipto y que hizo que el pueblo saliese y que Egipto dijo, váyanse, ya no los queremos más acá, a pesar de que Adonai endurecía el corazón del faraón. El pueblo decía, ya no los queremos más, ya nos han demostrado que su Dios es el verdadero Dios. Y de hecho muchos egipcios se fueron ahí entre los 3 millones casi que salieron de Egipto. Se fueron, creyeron en el Eterno. 6, y acá me voy a detener y te voy a dar el espacio a vos, Dani. 6, acá yo me lo imagino un Pablo dictando la carta a los Gálatas, ¿sí? Que ni siquiera se le iba a ocurrir a Pablo, eso iba a ser parte de un conjunto que después los adoctrinados le iban a llamar Nuevo Testamento y que lo iban a usar justamente para desmentir o desvirtuar la asociación con la Torá. ¿Sí? Nunca lo imaginó Pablo. Sin embargo, versículo 6, ustedes, descendientes de Abraham, su siervo, ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Elohim. En toda la tierra están sus leyes. Te dejo un rato a vos, Dani, y después sigo con este versículo. Fíjate que, a ver si puedes poner Proverbios 9. Ya lo pongo. Ya lo ponemos. Déjame que soy un poquito Para que lento. vayan viendo los hermanos también. Me Sí, fascina Proverbios cómo, 9. ¿Qué sí, capítulo? ¿Qué versículo, perdón? desde el 1 vamos a verlo. Fíjate, la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares, quien es Yeshua. Preparó la carne y mezcló el vino y también tendió la mesa. Pesach. ¿De qué perdón, Dani? Se me cortó. Tengo la señal ¿De qué versículo me dijiste? Desde el 1, Ah, ok, estamos bien. Perdón. la sabiduría construyó su casa y labró sus 7 pilares. Perfección.
Preparó la carne y mezcló el vino y también tendió la mesa, la cena de Pesach, cuando él dice, esta es mi carne, este es el vino, y tendió la mesa para que recordáramos lo que iba a pasar. Envió a sus doncellas, envió a sus apóstoles, ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Vengan conmigo los inexpertos, dice, los faltos de ¿qué? De juicio, vengan, disfruten de mi pan y beban de mi vino, que ha mezclado. ¿Qué dice más? Dejen su insensatez y vivirán y anden en los caminos del discernimiento. Wow. Es lo mismo que estás diciéndome acá en el Salmo, como ya cuando tú lo ves con los ojos de Mashiach, ahí te está diciendo, arrepiéntete y recuerda que yo ya hice mi sacrificio. Llaman a los apóstoles porque él es la roca y sus fundamentos, ¿quiénes son? Sus cimientos. Los apóstoles. Exactamente. Pero con el 7, con la perfección, los fue perfeccionado. Perfección y 12 significa gobierno. Oh, Dani, mira lo que me acuerdo. Mira lo que me acuerdo. Dios bendito sea. Una de las promesas de Yeshua, por no negar su nombre y por permanecer en la palabra, dice, lo haré pilar del templo de mi Adonai. Lo haré columna del templo de mi Adonai. Y acá mira lo que está diciendo. 7 pilares. En el Apocalipsis están las 7 iglesias, que vos como dijiste es la madurez, la perfección. Son los pilares donde él serviría a la verdad. O en donde se habla de serie, podemos poner también para englosar un poquito más la enseñanza, los espíritus del Eterno, los atributos del Eterno, que son los 7. Wow. Sí, pero acuérdate que son de él, no de nosotros. Obviamente. No, nada. Sí, porque a veces les enseñan que yo tengo este espíritu. No, tú no tienes nada. El Eterno pone en la vasija que él desea ese espíritu. Porque apenas acaba de poner lo de Simón el mago, porque no es Simón el mago, la palabra correcta del griego ahí dice que era una persona, era Simón el sabio, y era judío, ¿sí? Pero aunque te bautices y creas en el nombre de Yeshua HaMashiach, como ahorita tú acabas de decir, a Faraón no es que le haya endurecido el corazón, sino lo puso delante de todos para que vieran verdaderamente qué es lo que habitaba dentro del corazón. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca. ¿Y qué habló de la boca del Faraón? Ser necio, terco, ir en contra de la palabra del Eterno. Entonces, el Eterno nunca endureció a Faraón. El corazón ya estaba endurecido y es como lo demuestra. Mira, aquí te pongo, vean su necedad, vean su terquedad, se quiere comparar contra mí. Entonces, vamos a eso. Entonces, tenemos que ver que el Eterno es el que obra en nuestras vidas. A veces se me fue la idea porque tengo tantas cosas en la cabeza, me cruzan los versos, pero entonces te digo, verdaderamente, ¿qué es la abundancia del corazón? Y como te dice de Simón el mago, esta persona creyó, entre comillas, porque sí creo que creyó, lo aceptó, entre comillas, pero no le permitió entrar, ser su Dios. Él quería los beneficios, mas no la tentación. Es que hay un proceso muy interesante en la vida de todo creyente, y sin importar la denominación, sin importar qué tan teólogo, tan estudioso, eso, sin lugar a dudas, como decía Daniel, si de nuestra boca sale sabiduría, es porque simplemente el Eterno puso el espíritu de sabiduría. No porque nosotros seamos sabios. Si hay algo que somos sabios, es en nuestra propia opinión. Para dar nuestra opinión somos muy sabios, pero la verdadera sabiduría, la que alimenta, la celestial, es la que Él provee, la que da sin reproche y en abundancia. Entonces, algo interesante que decía Daniel, y decía, para mí el pilar de todo creyente es primero reconocerle, pero con eso no basta, porque los demonios también lo reconocen y tienen. Sin embargo, la diferencia entre un demonio y un hijo de Dios es algo que justamente, yo ahora lo saqué, pero es algo que decía ahí en el proverbio que nos mencionaba Dani, que es el discernimiento. Y ese discernimiento, ¿saben lo que hacen? No solo reconocerlo, sino decir, me rindo a ti, tú eres mi rey. Es Reconozco que yo
El Reconocimiento. rendirte, Rendi. el rendirte se llama reconocimiento. Exactamente. Y fíjate que desafortunadamente pasa mucho en las congregaciones que yo oigo y todavía sigo oyendo y retumba mucho. Es lo que dijo el pastor, lo que dijo el hermano. Sí, y yo me quedo y digo, ¿y por qué no dice lo que dijo las escrituras? Porque él la tomó de él. Por eso dice ahí en Tesalonicenses, dice, nadie puede captarse que es inspiración de él mismo, sino que son inspiración. Todos tenemos que saber que las escrituras son propiedad del Eterno y que de ahí los siervos tomamos todo esto. Pero a veces la gente todavía en esa supuestamente humildad dice, es que el hermano, como dijo el hermano en tal predicación, y como dijo el pastor, como dijo el profeta, y cuando les pregunto, ¿y por qué no dices, como dijo el Eterno en las Escrituras, hágase esto? El hermano nada más te la está leyendo y te la está interpretando, pero él no tiene nada que ver. No tenemos nada que ver porque las Escrituras y el llamado es del Eterno, el llenamiento, el llamado, el ser bautizados y pasar el discernimiento, que es pasar por la coladera, todo para que sea purificado, es del Eterno. Él es el que te va a quitar toda la basura que no necesitas en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Él es el único. Pero a veces desafortunadamente seguimos siendo como criticamos mucho al católico, que el padrecito, y tenemos al pastorcito, tenemos al hermanito, que al líder, porque viene la parte esta, es que él es el ungido. Apenas me preguntaban y decían los hermanos, es que dicen que es el ungido de Dios, no No, puede ser el ungido de Dios. ¿Por qué? Una cosa que la gente no sabe, que cuando a los reyes, a los profetas, a los profetas y a los sacerdotes se les ungía, ¿sabes qué significa la unción en las escrituras? Obediencia y sometimiento total a el Eterno. Entonces la gente cree que porque ya llega una persona y te unge, no, estás sometido a las escrituras, aún en contra de tu propia carne. Tiene, claro, Saulo. por eso es importante esto cuando dicen la unción del Espíritu Santo. Entonces uno llegás a esta suerte de doctrinas que hacen más de apoyo anímico y muy emocional, en donde te dicen, ahora estás ungido por el Espíritu Santo. Y en realidad, si uno está ungido por el Espíritu Santo, lo hacemos madurar al sentido, es la unción del Ruach HaKodesh. Y ya no un espíritu como que uno levita y ve cosas más allá de la visión, sino que el Ruach, el soplo apartado, el aliento del Eterno apartado, ¿sí? ¿Para qué? Para ahora que en nuestros corazones pueda ser también grabada la Torah. Ese es el principio básico de estar ungido por el Ruach HaKodesh. Le diste en el clavo, pero falta ese tipo de enseñanza. No, ¿Qué significa ser ungido? no. Ser sometido, estar sometido bajo la voluntad, como dice Saulo, es una pelea entre la carne y el espíritu. Y que dice Pedro, tengo que menguar yo para que él crezca. Amén. Entonces, cuando tú Amén. dices, verdaderamente un siervo del Eterno, nunca se va a estar buscando el título, ni el reconocimiento, ni el liderazgo, ni que le vengan a pedir permiso a él. Es una persona que solamente encamina a la gente, le instruye, porque fue lo único que hizo todo el pueblo, los siervos en el Antiguo Testamento. Es verdaderamente, ahí vemos el testimonio de cómo ellos, Jeremías, ¿cuántos? 40 años, como decíamos, Ezequiel no le permitió ir ¿cómo se llama? A llorar a su esposa cuando murió, porque le dice, contigo voy a ponerte como ejemplo, no la vas a llorar ni la vas a velar, como lo decimos hoy. Sí, no, nada de eso. Hoy tú vas a estar aquí enfrente para que vean verdaderamente quién eres. Entonces, imagínate a qué grados llegaron esos siervos a someterse a la palabra del Eterno. Entonces, es parte de la identidad que estamos hablando de Abraham. Abraham tuvo muchos fracasos. 2 veces le dijo, dile al faraón, dile a esta persona que verdaderamente al rey, dile que, ¿cómo se llama? Que eres mi hermana, porque tuvo miedo. Imagínate, el Eterno había hablado con él, pero vemos el final maravilloso que tuvo Abraham, que no tuvo miedo de entregar a Isaac, e Isaac no tuvo miedo de entregarse. Sabés que todo lo que estás comentando vos
más te escucho, más digo, ahora le doy gracias al Eterno por haberme llevado a este salmo, porque realmente este salmo, ahora cuando lo sigamos leyendo, le sigue añadiendo y sigue confirmando cada palabra que el Eterno puso en medio de nosotros. Mirá, me quedé en el versículo 8, ¿no? Para los que recién se conectan, estamos en el Salmo 105, versículo 8, estamos en un espacio que se llama Fundamentos de la Muna, hablando de por qué sí nosotros somos pueblos de Adonai y cómo somos, ¿no? Entonces, esta promesa de Gálatas 3:29, y mirá el versículo 8 del Salmo 105, Dani dice, se acordó siempre de su pacto, dice Adonai. ¿Qué pacto? ¿En qué momento el pacto? Génesis 15, Génesis 12. Dice, la palabra la ordenó, a ver, Dani, la ordenó para vos, para mí, para los siglos 90, para la generación en el desierto. ¿Para quién la ordenó la palabra del pacto? Fíjate que es para la Mil, eternidad. Qué bueno que mil tomas ese generaciones. punto. Perdón, ahí está. 1000 generaciones del pacto que hizo con Abraham y del juramento que le hizo a Isaac. Y mirá, se lo confirmó a Jacob como un estatuto. ¿A quién? A Israel, como un pacto eterno. Lo que decía Daniel, se lo confirmó a Jacob cuando Jacob quería hacer las cosas por sí mismo, quería por su propia fuerza, tenía mejores planes que los de Dios. Sin embargo, Jacob tuvo que doblar rodillas en medio de su peor circunstancia, ¿sí? El Eterno, cambiarle el nombre, decirle, te llamarás Israel, y ahí es cuando se hace el pacto eterno. Pero mirá lo que tuvo que pasar. Tuvo que haber una promesa, tuvo que haber un juramento y tuvo que haber una confirmación. Eso se llama maduración. La maduración dentro de la familia, ¿no? Si yo esto lo veo como alguien ajeno a esta familia, entonces directamente no tengo herencia ni tengo promesa. Sí, Dani, me decías, perdón. No, al contrario, gracias. Todas esas cosas ahorita, como tú me vas pidiendo o vas poniendo las escrituras, vienen de todos estos destellos que me ha costado, gracias al Eterno, me han enseñado muchas personas a interpretarlas y otras, pues el Eterno me ha ayudado a entenderlas a través de sus escrituras. 1000 generaciones significa toda la eternidad, porque dice que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, acuérdate que aquí tenemos tiempo y espacio, pero allá no hay tiempo ni espacio. Entonces, cuando nos dice eso, imagínate, si 1000 años es un día, 1000 generaciones, nosotros no podemos tener en nuestra mente, en nuestra capacidad, como les decía un grupo de hermanos, imagínate, el más longevo de nosotros, yo puedo vivir 70 años. ¿Cuándo me voy a imaginar qué es vivir 1000 años? Ni en mi cabeza, porque tengo la capacidad de vivir hasta los 70, Oh, ¿sí? Entonces, nosotros no lo imaginamos, pero no tenemos la capacidad de entender qué es eternidad, ¿sí? Porque por el más longevo que me diga, tengo 100 años, sí, pero hasta 110 vas a llegar, mi hermano, y mucho más no. ¿sí? Entonces no me puedes decir que vas a llegar a los 1000 años. Entonces tú no sabes qué es tener 1000 años. El único que te puede decir que es tener 1000 años es el eterno, porque es eterno, porque es para siempre. Dani, déjame agregar algo porque a medida que avanza esta escritura, a mí en lo personal, yo que por ahí tengo un poquito menos de tiempo en el camino, por así decirlo, a mí se me explota el corazón, Danielito. Lo digo así porque es como me sale. Se me explota el corazón. Pero mira estas palabras, Dani. Si yo no reconozco que soy un extranjero en esta tierra y en esta nación, porque yo le pertenezco a ese reino, a ese reino eterno, y yo estoy, mi dirección, mi emuná, está mirando hacia el cielo, hacia la obra del Eterno. Entonces, esto va a terminar de convencer a cualquier incrédulo, porque es la palabra del Eterno, no la mía. Mirá lo que sigo. Mirá, sigue versículo 11, dice, cuando dijo, te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde, aun cuando eran pocos, lo voy a agrandar todo lo que se puede, aun cuando eran pocos en números, unos cuantos extranjeros en la tierra que andaban siempre de nación en nación
y de reino en reino. ¡Wow! Dani, esto es increíble. Cómo confirma el Eterno, ¿no? Acá, insisto con esto, no existía aún Israel en los tiempos de Abraham. Sin embargo, a Abraham se le dice, no se le dice Israel será llevado, o los hebreos, perdón, o los hebreos serán llevados a 400 años. No le dice, el pueblo, tu descendencia, será llevada a 400 años. ¿Sí? Está hablando de este momento y recordemos que el éxodo no quedó atrás, sino que, si no me equivoco, el profeta Jeremías dice que habrá un éxodo aún mayor, lo llamará de todos los puntos de la tierra, en donde estén como extranjeros, en donde estén dispersos por las naciones, dice el Señor, porque yo los dispersé. Eso es lo que dice el Señor. Dios mío. Entonces, versículo 14 dice, a nadie permitió que los oprimiera, sino que por causa de ellos reprendió a los reyes. Y mira lo que dice. Israel, el pueblo, no hay hay un único ungido, ¿sí? Un único ungido que es Yeshua HaMashiach. Pero a través de su sangre, la unción del Ruach también cae sobre nosotros. ¿Para qué? Para obedecer en amor. Quiero ser claro en esto, Dani, y te digo, porque acá en el versículo 15, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. ¿Sí? Dios, a causa de esto, a causa de que las naciones, por así decirlo, no faltaron a esta convocación del Señor. El Señor decía, no toquen a mis ungidos. El Señor, las naciones iban y los maltrataban. No maltraten a mis profetas. Iban y mataban a todo profeta que podía andar por ahí. Y decía, Dios provocó hambre en la tierra al hacer escasear el alimento. ¿Sí? Y acá después habla de José y demás en el 17. Pero está interesante esto. Porque antes, ¿sí? Antes aún de haber caído en la esclavitud de Egipto, dicen, no toquen a mis ungidos, no maltraten a mis profetas. Y entonces, es interesante ver cómo esta unción, esta relación de unción del Ruach HaKodesh sobre nosotros, no está ahora ligada al sometimiento, ¿sí? O a la carga de tener que cumplir, sino a la liviandad de poder obedecer la Torá por amor. No sé si me expliqué bien, Dani, corregime si me equivoco. Vamos a tomar esto, fíjate, vamos a tomar desde Shemot, Éxodo, cuando dice ahí en Éxodo 18, en Éxodo 18, 18 creo, dice, y se levantarán falsos profetas. ¿Cómo los vas a reconocer? Dice, harán milagros y prodigios, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Cuando ellos te lleven con dioses, apedrílos. Porque todavía el Eterno dice, harán milagros y todo eso. Pero ¿sabes cuándo vas a saber que son verdaderamente esas personas no son del Eterno? Porque tienen unción. Cuando te lleven a otro camino, que no es el mío. La unción en las Escrituras era permanecer. En el único que permaneció la unción hasta la muerte, que se llama obediencia, se llama Yeshua HaMashiach. Entonces, sus ungidos, porque decían, siempre llegaba el profeta, cuya presencia estoy, decían. Así dice el Eterno, cuya presencia estoy, y se salía el Ruach HaKodesh de ellos, se quitaba de su esencia de ellos, no me acuerdo si es el 18, pues no me acuerdo bien, pero eso cuando le dice, y se levantarán profetas de los cuales les dirán profecía y les harán milagros, pero aquellos profetas y soñadores y se cumplirán sus señales, pero si los mandan por otro camino que no sea la Torah, apedrélos. Y aquí llevamos mucha gente que, imagínate, como diríamos, si tomáramos y si creyéramos que somos parte del pueblo de Dios, ¿a cuántas personas nos hubieran apedreado y los hubiéramos apedreado? Ya la humanidad no existiría. Solamente cumpliendo ese mandamiento. No se te oye tu micrófono. Perdón, sí, no, que te consentías, así, te Entonces, afirmaba la que sí. unción, ¿qué significa la unción? Ahí dice falsos profetas.
hará milagros y prodigios, pero aquel profeta que viene del Eterno es aquel que se mantiene, ¿cuál? Bajo la unción del Eterno, bajo la soberanía, bajo la mansedumbre, bajo la autoridad del Eterno. No hace lo que él quiere ni piensa lo que él, se hace lo que él piensa, sino que su control siempre está bajo la voluntad del Eterno. Hágase conforme. Ahorita me acuerdo del profeta ese que le llega a Ezequiel, donde Ezequiel está con el palo, porque hasta Sí, tienen coreografías de teatro ellos, y está con el palo y así van, y llega el profeta dice, no es cierto, el próximo año ya van a llegar, y dice Jeremías, así dice el Eterno, el próximo año tú eres el que vas a morir. Y murió el profeta falso. sí, mucho. ¿Sí? Sí, Entonces, sí. a veces no necesitamos ni deseamos la muerte de nadie, ni la desearemos, pero la muerte espiritual está ahí. La unción ahí está con los que tiene que estar. La Y es unción tremendo. estar, dice, el que unge mi cabeza con aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite, acuérdate que en una de las anteriores pláticas que tuvimos es ser machacado. Así Para que, que el aceite, el primero, fuera que alumbrara la menorá que daba hacia el pan y a la entrada del lugar más puro, en donde tremendo. estaban los querubines y todos, donde estaba el arca. Y No esto que vos puedes decís con ser respecto a los machacado, profetas, sí. ¿sí? No Esto puedes que vos dejar. decís, Ajá. quería cerrar esa parte de lo que vos mencionabas, que por qué motivo el Señor pone falsos profetas. O sea, ¿por qué, Señor, no es más fácil para mí que vos me pongas a un profeta de verdad? Porque si hay algo que quiere el Eterno es que maduremos. Yo no le puedo decir todos los días de su vida a mi hijo que para cruzar la calle mire a los dos lados, porque un día va a tener que cruzar solo. Y si yo no estoy con él para cruzar la calle, es muy probable que tenga un accidente. Entonces es necesario que vayamos practicando los ejercicios de poder discernir. Y de hecho lo dice la Escritura, en esta misma mención que dice Dani, ¿por qué ponías estos falsos profetas? Porque el Señor dice, si hay un falso profeta dentro, o si hay un profeta dentro de tu tribu, de tu pueblo, que te diga algo, y mira lo que dice, que te dé una señal y se cumpla, y después te diga, vamos detrás de otros dioses, el tal profeta debe morir, pero dice, el Señor Adonai te está probando para saber si amas al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con todo tu alma. Pero ahí Inclusive está no es probar, ahí dice, la palabra correcta está mostrándote en dónde mostrando. está tu corazón. Porque él no puede probar, te muestra verdaderamente en dónde estás. Es cuando llegan con Yeshua y le dicen los discípulos, ¿en dónde pues, duermes? ¿En dónde recuestas? Pues, no tengo propiedad. Siendo rey de reyes y señores de señores, se despojó de todo y dice, pero ustedes me buscan por milagros y sanidades. Verdaderamente, ¿quién ungió a Moisés? Porque era otra de las preguntas que me hacían hace tiempo en los debates que tenía con los judíos. Me decían, ¿quién ungió a Yeshua? Luego el mismo que ungió a Moisés. Wow. Dice, pero a Moisés nadie lo ungió porque vino del Todopoderoso directamente. Luego Yeshua también vino del Todopoderoso directamente. ¿Ya viste? Porque dice profeta como tú, así es Deuteronomio 18, profeta como tú, como yo, será levantado y será mejor que yo. Y ese es Yeshua HaMashiach. Luego ahí está. Moisés te dijo que vendría alguien a profetizar. ¿Y qué significa Moshe? Aquel que iba a venir con parábolas. Y no vino con parábolas al pueblo de Israel. Tú lo niegas, pues es tu problema, no el mío. Yo Amén. creo en Yeshua. Yo, el pueblo de Israel es conocido por Yeshua, no por ustedes. Desafortunadamente. Se lo dije. Con tristeza te lo digo, para que bajarle tantito su ego. El pueblo de Israel es conocido por Yeshua, no por ninguno de ustedes. Ninguna Tremendo. de los fariseos, escribas y todos los que quieras decir. Por nadie de ustedes. El pueblo de Israel está y existe por Yeshua. Amén. Por medio Entonces, de él fue todo hecho. la unción solamente significa obediencia y sometimiento en su Mirá, total. Dani, mirá, Dani, qué lindo el Salmo 105, porque desde el versículo que nos quedamos, aproximadamente el 17 o 18, hasta el 40 inclusive, habla de todas las maravillas que el Eterno hizo en Egipto para que su pueblo salía, eso que vos comentabas al principio. Sin embargo, en el 41 dice, ¿no? Después se empieza a contar lo que hizo durante el andar, durante el camino, ¿no?
hasta llegar a la entrega de la Torá. Dice, abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por sequedales como un río. ¿Sí? Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Y acá la expresión se acordó no quiere decir que el Eterno se olvide o diga, ay, cierto que acá tengo a Marcos, ay, me olvidé de bendecirlo. No, la palabra se acordó, ¿sí? Quiere decir, ¿sí? Como refrescó, o quiere decir la expresión eh, eh, trajo, como traer, como mostrar de nuevo. ¿Sí? Cuando dice porque se acordó de su santa palabra, dice porque mostró nuevamente, podríamos decir, la palabra dada a Abraham, su siervo. Lo mismo que estábamos hablando recién, ¿no? Génesis 12, Génesis 15. Versículo 43 dice, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Prepárate, Dani, porque así nos va a sacar el Señor cuando tengamos que entrar en su reino. Nos va a sacar con gozo, con júbilo. ¿A quién? A los escogidos. Les dio las tierras, dice acá, de las naciones, ¿sí? Y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Les dio las tierras de las naciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Ocurre, ¿sí? Que la promesa que le dan, le da a Abraham es muy interesante, que muy pocos hacen hincapié, Dani, en esto, pero a Abraham se le dice, mira, el pueblo va a estar 400 años, ¿sí? Tu pueblo, tu descendencia va a estar 400 años en servidumbre, pero, pero yo los libraré. Sin embargo, eso no va a ser, o esa liberación va a ser, dice, cuando el colmo de la maldad en esas tierras ya llegue. O sea, cuando en esas tierras ya esté el colmo de la maldad, si no me equivoco, dice el colmo del amorreo, entonces en ese momento, cuando llegue, yo les voy a mostrar a estos que se están jactando de estar en una tierra que no les corresponde, les sacaré todo. Después vemos, obviamente, que inclusive Moisés tuvo peleas y tuvo luchas. Josué cuando cruza, obviamente, cuando cruza el Jordán, también hace digamos, una evangelización, por decirlo así, ¿no? Pelea contra los pueblos que habían conquistado y demás. Entonces, pelea inclusive contra, como dice la escritura, pueblos que eran superiores en altura a ellos, porque muchos creen que el único gigante fue Goliat. Pero no te olvides que en tiempos de David por lo menos cayeron 5 gigantes, ¿no? Y que en tiempos de Josué había gente, había pueblos que eran de estatura mucho mayor al pueblo hebreo, y no porque los hebreos sean petizos, sino porque realmente había culturas que hoy no están porque el Eterno las exterminó, pero había culturas que, por decirlo así, eran, eh, no quiero entrar en el campo, pero eran híbridos, eran cuestiones no tanto humanas, ¿sí? Entonces, la realidad, ¿sí? La realidad es que eh, el Eterno está apuntando, ¿sí? A esta nación. Dice, esos pueblos que se querían enriquecer, ahora yo los voy a despojar, ¿sí? Y van a entrar ustedes. O sea, y mucho dirá, vos me querés decir, Marcos, que el Eterno estaba enviando a naciones extranjeras a prepararnos el campo para después ir a disfrutar nosotros. Y sabés que sí. Y estoy totalmente seguro que la tierra que el Eterno nos tiene prometida, ¿sí? No va a ser necesario de que vayan naciones a eh, trabajar la tierra, sino que será Él mismo el que nos ponga para ya no trabajar la tierra como tal, no con esfuerzos, sino para estar adorándole y alabándole, que es el plan original. Dani, quiero cerrar con esto y te doy el lugar a vos para, para cerrar, inclusive si querés con una oración. Cuando a Adán se le da la indicación de guardar y labrar, esas expresiones en la raíz de hebreo, guardar está relacionado con cercar, con observar y mirar. Y labrar está relacionado con alabanza y adoración. El hombre fue creado para estar en presencia de Adonai, observando alabanza a aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Dani. Lo que acabas de decir, ¿cómo puedes dar una alabanza? Pues solamente ves sus milagros y sus prodigios diariamente en tu vida. Si tú no reconoces que
primeramente amaneces, abres los ojos y tienes aliento de vida, es por la gracia y misericordia de ahí. Es la primera alabanza que tienes que dar. Porque dice, temprano te buscaré, en el hebraísmo es cuando abro mis ojos, te doy gracias, porque sé que estoy vivo y tengo un día más de vida. Eso significa eso. Concluyendo y llevando, tratamos de quitar un poquito toda esa basurita, pasarla por una coladera que se llama discernimiento y entender. No es malo que los hermanos unjan, es una manera didáctica, pero la palabra, estás dispuesto a sujetarte, aún sujetar a tu carne, para que verdaderamente, como dice Pedro, mengue yo para que él crezca, y lo que hables tú, no lo hables por ti, sino como dice Yeshua, hablo por aquel que me envió. Abraham hablaba por aquel que lo envió. Isaac hablaba por aquel que lo envió. David aprendió a hablar, porque después del adulterio y todo eso, Dios le hizo, estuvo conforme al corazón del Eterno y aprendió a hablar conforme el Eterno. Y así puedo decirte, a todos ellos los ungieron. Fíjate, Saqueo, pero después vamos con Saqueo. Ezequiel y Jeremías eran sacerdotes, tuvieron que hacerse un lado porque ya no estaban en el templo y en la casa de oración, y tuvieron que tomar el lugar de profecía, ser abucheados, fue llevarlos al extremo lo aborrecieron el pueblo de Israel. Entonces imagínate, aún de eso, la unción estaba con ellos. ¿Por qué? ¿Qué era la unción? Porque yo estoy contigo. Cuando verdaderamente tienes la unción del Eterno, aunque los demás te digan que es otra cosa, no, tú permaneces fiel, ¿sí? Y lo único que tenemos que permanecer fieles en esto que estamos enseñando. ¿Cuál es tu identidad? Mi identidad se llama Yeshua HaMashiach. Yo tengo que vivir por Yeshua HaMashiach, no por nadie más. Y por quien existo es por Yeshua HaMashiach. Y por el que voy a ser resucitado es por Yeshua HaMashiach. ¿Por quien fui limpiado de mis pecados? Por Yeshua HaMashiach. ¿Por quien fui injertado? Por Yeshua HaMashiach. ¿Quién es el que unge mi cabeza y hace que rebose mi copa? Yeshua HaMashiach. No un hombre, Yeshua HaMashiach. ¿Quién es el que va a circuncidar mi mente y mi corazón? Yeshua HaMashiach. ¿Quién es el que me va a dar el bautizo del Ruach HaKodesh? Yeshua HaMashiach. Porque él se tuvo que ir para que viniera el Ruach HaKodesh, la promesa, el consuelo de que todas las palabras que él dijo, que algún día va a regresar, se cumplieran y se van a cumplir. Como dice, aunque la profecía tarde un poco, lo dice ahí lo comparto, ¿sabes? Tardaré un poco, lo dice Sofonías. No te preocupes. Sofonías lo dice. Entonces, aquí lo que estamos tratando es de hacer una plática, una charla, y el Eterno pues, es el único que te puede cambiar. Nosotros no tenemos ni autoridad, ni potestad, ni yo te voy a convertir, ni te voy a convencer, ni a judíos, ni a cristianos, ni a musulmanes, ni a nadie. Solamente el que tiene esa autoridad y llamarte se llama Yeshua HaMashiach, y dice algo muy claro: solamente sus ovejas oirán su voz. Amén. Aleluya. Wow, Dani, tremendo hoy. Hoy fue como cada vez que nos juntamos, pero veo cómo el Eterno nos va dando cada vez más, nos va permitiendo dar para volver a darnos. Es un círculo divino, la verdad que apartado para Él y para la gloria de su nombre. Así que Dani, gracias por este Shabbat y por todo, por ocuparte, por prestarte, por estar predispuesto siempre, 24 horas, 24/7 diríamos, en la jerga. Y la verdad que eso es para la gloria también del Eterno. Que tengas un excelente Shabbat. No sé si almorzaste, te voy a dejar almorzar tranquilo ahí en México, pero Bueno, bueno, te voy a dejar que te almuerces. Esta ya fue mi porción, mi postre fue este. Así que un fuerte abrazo a México, un fuerte abrazo a tu hogar. Que la paz del Eterno esté con vos, que resplandezca su rostro sobre tu vida y que te conceda Shalom, amigo. igualmente para allá todo tu país, que el Eterno esté con tu país, con tu nación, así como todas las naciones, todos aquellos que son temerosos del Eterno y que buscan su rostro, lo hallen, lo encuentren, y recordando que solamente estamos como iniciamos,
somos ¿qué? Extranjeros en esta tierra. Aleluya. Amén. Entonces, nosotros buscamos la nacionalidad celestial, no la terrenal. Entonces, darle gracias a todos los hermanos a nivel mundial por su esfuerzo. Y, amigo, cuando tú te sientes útil y te utilice, te puedes servir y apoyar para que enseñar lo que el Eterno te ha enseñado, pues es 2 veces alimentación, porque otra vez reaprendes lo que algún día aprendiste. Entonces, yo estoy a sus órdenes y esperamos que más adelante suenen otros hermanos y estamos dispuestos también a compartir con otros hermanos la enseñanza, si quieren en vivo o en lo secreto, pero Amén. estamos en la disposición, porque pues, así que la gloria, la honra sean eternamente y para siempre para Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Bendiciones a todos. Shabbat shalom. Shabbat Shalom.